Buenos días a todos y a todas. Tras esta maravillosa pieza musical que sobrecoge el alma, vamos a dar comienzo a la primera mesa de la mañana. En ella vamos a hablar de la perspectiva de género. Si ayer nos pasábamos todo el día escuchando cómo es juzgar con perspectiva de género, hoy abordaremos cómo es la aplicación de la perspectiva de género en el resto de los operadores jurídicos. Vamos a hablar desde la Fiscalía, desde la Abogacía, la Forensía, una aplicación de la perspectiva de género. Bien, para ello me acompañan en la mesa diferentes personas, falta una de ellas que se incorporará a lo largo de la mañana y he de deciros que voy a ser muy estricta con el tiempo porque así se me plantea desde la organización. El tiempo es importante, queremos todos y todas poder escucharnos y por lo tanto cada interviniente tiene únicamente 12 minutos. Cuando transcurran 10 os mandaré una nota de aviso y seré estricta con los 2 minutos siguientes. Lo aviso para que no parezca maleducada, sino que es una cuestión de que todo el mundo tenga su uso en la palabra. Y para comenzar vamos a escuchar a doña Rita Mota Sousa, que es fiscal especialista en violencia de género en Portugal y es autora del libro Introducción a las teorías feministas del derecho. Ella nos va a hablar de esa aplicación de la perspectiva de género dentro de lo que es la Fiscalía. Y ya sin más, doña Rita tiene la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos aquí. Muchas gracias a la organización del Congreso, particularmente a mi querida amiga Gloria Poyatos, por el convite para estar aquí con vosotras y vosotros. Es una gran honra, me está gustando muchísimo, aprendiendo muchísimo con todas estas experiencias compartidas, está siendo espectacular. Entonces, vos vengo a hablar de una situación concreta que ocurre en el proceso en Portugal, que es la aplicación de una medida de consenso por el Ministerio Público. Esta cuestión, este instituto jurídico tiene muchísima expresión porque es la primera escalera que se aplica cuando decidimos lo que hacer con la situación en que se va a proceder penalmente. Entonces, se llama suspensión provisoria de proceso penal. Es decidida por el Ministerio Público, entonces tenemos mucha margen de intervención aquí y se aplica a las situaciones de que se considera que se aplica a las situaciones que se considera que hay reducida danosidad social. Entonces, esa pequeña criminalidad, el Ministerio Público la Fiscalía hace un acuerdo con el acusado para aplicación de esa medida de consenso. Él tiene que aceptar y tiene que hacer algunas medidas como pagar dinero al ofendido o a una institución o hacer horas de trabajo o frecuentar un programa concreto de reinserción y se lo cumple al final del plazo, que puede ser como de 3 meses, hace 2 años por regla, eso se aplica y el procedimiento será archivado sin que va a juzgamiento y sin que se quede con registro criminal. Eso se aplica muchísimo. Entonces, de todos los procesos entrados en Portugal, solo 12% van para juzgamiento. Y del total de procedimientos donde se acredita que hay indicios para llevar a esa persona al juzgamiento, esta medida de consenso se aplica en 35,5% de las situaciones. Entonces ya comprenden que es una medida aplicada con muchísima expresión. Y de estos, 82% son archivados por su cumplimiento. Entonces, en general, todo va muy bien con la suspensión provisoria del procedimiento. La cuestión es cuando tiene que se aplicar en las situaciones de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, que en Portugal no hay una distinción propia, es violencia doméstica, es el tercer tipo de crimen a que más se aplica la suspensión, esta medida de consenso llamada suspensión provisoria del procedimiento.
En el año 2016 fue aplicada en 2.500 casos. Por ejemplo, en las situaciones de agresión contra la integridad física en general, lo aplicaron en 1.700 situaciones. Entonces, también se comprende que es muchísimo aplicada a las situaciones de crímenes de género. Eso trae algunos problemas. ¿Por qué? La Convención de Estambul, en su artículo 48, dice que no se puede aplicar los procesos alternativos de resolución de conflictos o de pronuncia de sentencias obligatorios. Entonces, son prohibidos por la Convención de Estambul todos los procesos alternativos de resolución de conflictos obligatorios, incluyendo la mediación y la conciliación con todas las formas de violencia abrangidas por la Convención. Esto se entiende así porque se cree que no puede ser invisibilizada por la justicia, no se puede instigar o motivar a la víctima a conciliarse con el agresor, y también que es importante para la cuestión de violencia contra la mujer que haya condenación efectiva cuando es el caso, entonces que no sea invisibilizado por los tribunales. Esta es una citación de una mujer, esto ven en un periódico portugués, de esta mujer que dice que acerca de su relación con el agresor, dice: siento pena, me cuesta que no tenga resultado. Tengo saudades, tengo ganas de volver a nuestros tiempos buenos. Gustábamos mucho uno de lo otro. Es una lucha muy grande que tengo dentro de mí. Yo no debería de amar a quien me intentó matar, ¿no? Pero no es así tan fácil. Entonces, estas son situaciones muy dubias que para nosotros son fáciles porque vemos la persona o el acosado meramente como un agresor, pero sabemos que muchas veces por las víctimas hay afectos, hay relaciones familiares muy antiguas, envolvidas con hijos, entonces para ellas no es así tan fácil. Esto para decir que en algunas situaciones puede ser que es adecuado aplicar la suspensión provisoria del procedimiento, pero lo que ocurre es que hay un gran movimiento, dice, para su aplicación generalizada a todos los casos de violencia contra la mujer, y eso no es adecuado de acuerdo con lo que dice la Convención por las razones que vos he mencionado. La suspensión en la violencia contra la mujer tiene de ser requerida libre y esclarecidamente por la víctima. Por principio, si en los otros casos es el Ministerio Público que tiene que lo decide y después lo propone al acosado, aquí el Ministerio Público no lo puede decidir, tiene que ser la víctima a requerirlo. Si normalmente el plazo de suspensión puede ir en 2 años por la violencia contra la mujer, la violencia doméstica concretamente, puede ir hasta 5 años el periodo de la suspensión. Es obligatorio al agresor frecuentar un programa que tiene 18 meses de prevención a los agresores de violencia contra la mujer. Entonces, esos aspectos más positivos de aplicación de la suspensión es que muchas veces le cuesta muchísimo a la víctima confrontarse con el sistema de la justicia. Eso se traduce en su revictimización, porque ni siempre se lidia con la víctima de la mejor manera, y para ellas es mucho importante que se sienta reforzada en la relación con los operadores judiciarios y no que se sienta juzgada, como por veces acontece. Eso para ella es muy, muy penoso. Entonces, eso es evitado por la aplicación de este instituto.
Y también en Portugal el crimen es público. Entonces, la acusación, el procedimiento criminal no depende de la voluntad de la víctima. Pero tenemos una prescripción, una norma legal que dice que cuando hay una relación familiar entre la víctima y el agresor, en juzgamiento no tiene que hablar. Entonces, como la prueba en las situaciones de violencia doméstica asenta muy fuertemente en el depoimiento de la víctima, si ella no quiere colaborar, muchos casos son terminados por esa razón. Entonces, esta aplicación de este instituto garante la reacción, ainda que enfraquecida, del sistema penal. De negativo es que esta aplicación es generalizada. Entonces, por veces no se está mirando tanto a la gravedad de la situación concreta y se aplica esta medida de consenso. Solamente 7% de todas las denuncias de violencia doméstica resultan en condenación. Y también es aplicada la suspensión a más de mitad de los procedimientos que no son archivados. Aquí también se tiene que decir que embora muchas veces la norma es que la víctima tiene que requerir la aplicación de la suspensión provisoria de proceso, lo que ocurre es que puede ocurrir que sea sugerida e inducida a la víctima para que la requiera. Entonces ya no es requerida libre de forma voluntaria. Y esto también no es positivo. Y muy importante, la aplicación debe ocurrir de una perspectiva de justicia restaurativa, posibilitando una respuesta integrada del sistema judicial a la cuestión de la violencia, reparando tanto a la víctima como enviando el señal a la comunidad de que esas situaciones no son claramente toleradas. Y no tanto como una solución de consenso, de diversión, de suspensión de los efectos de la justicia criminal en estos casos o de mediación en sentido conciliador y de cesación del conflicto. Lo grevio, que es el grevio, que es la equipa que hace la avaliación de la aplicación de la Convención de Estambul, no le gustó mucho la aplicación tan generalizada de la suspensión provisoria del procedimiento en Portugal. Primero dicen que la voluntad de la víctima debe ser respetada y con eso, tanto cuanto al curso del procedimiento, si no quiere que va a ser juzgado, pues tal deberá depender exclusivamente de su voluntad. Y también porque esto envía un mensaje errado a la comunidad de que la justicia tolera este tipo de situaciones porque es una reacción no asertiva, enviando, de acuerdo con todas las recomendaciones, el mensaje que la justicia no se compadece y no tolera este tipo de situaciones. También es muy importante referir esto, es que las víctimas, porque se dice, el grevio también recomendó que Portugal debería apostar en medios de prueba que garanticen si la colaboración de la víctima no ocurre o para obtener la colaboración de la víctima para que los procesos se mantengan cuando llegan a juzgamiento. Entonces, esto también está demostrado, que tenemos todos que hacer esto, porque las víctimas que son soportadas y tratadas con compasión, deferencia, empoderadas durante la investigación, no irán a retirar la queja posteriormente y con mayor probabilidad van a relatar todo lo que ocurrió de modo claro y coherente en tribunal. Para las víctimas
y también esto está demostrado, el modo como son tratados a lo largo del procedimiento es tan importante como la propia condenación, esto desde la perspectiva de las víctimas. Entonces también es por esto que el derecho a información, el atendimiento, toda la relación con la víctima, que es mediada por el Ministerio Público, por la Fiscalía en la fase de investigación, es muy, muy importante. Termino también con esta citación de una mujer sobre el comportamiento de los operadores judiciarios durante el juzgamiento, que dice así: «Me fez mucha confusión cuando llegué al tribunal y vi que juzgaban unos casos a seguir a los otros. Entonces, mas si son tantos casos seguidos, ¿cómo pueden estar concentrados y atentos a mi caso? Tanto que después siempre estaban mirando para los papeles antes de preguntarme las cosas, ya ni se recordaban». Entonces, es así. Muchas gracias por vuestra atención. Países diferentes, experiencias muy parecidas. Seguro que al escuchar todas podemos imaginarnos que eso sigue sucediendo en todos los países del mundo. A continuación tiene la palabra doña Elena Ocejo Álvarez. Elena Ocejo es abogada en el Colegio de Abogados de Oviedo. Es presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad y es coautora de la guía que ha sido editada por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española y que lleva por título Asistencia letrada con perspectiva de género. Y va a utilizar su intervención para presentarnos esta guía, que es un instrumento que yo creo es práctico en nuestra asistencia letrada cada día. ¿Así? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Tenemos muy poco tiempo. Dos palabras: gracias y felicitaciones. Enorme agradecimiento a la Asociación de Mujeres Juezas, a Gloria sobre todo, por haber contado con las Abogadas para la Igualdad. Nuestro colectivo tiene mucho que decir. Estamos muy orgullosas de estar aquí invitadas. Y felicitaciones por la iniciativa, por la fuerza, por las ganas que le ponéis a todo y por existir. Bien, quiero empezar… No, ¿es la otra foto, por favor? Quiero empezar mi intervención como representante de la abogacía en este congreso con una imagen de María Telo del año 1936, abogada y jurista, eminente jurista, y quiero rendirle desde aquí un homenaje y darla un poco a conocer, aprovechar esta pequeña intervención, porque ella en 1952 se colegió como abogada en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Venía del feminismo, evidentemente, y pese a la gran importancia que ella tiene como jurista, porque luego les comentaré que gracias a ella le debemos la modificación del Código Civil en materia de familia y sobre todo el aspecto que corresponde a la mujer casada, ella en el año 1969, preparando un poco la ponencia, descubrí algo precioso, que es que en el año 1969, hace ahora 50 años, como miembro de la Federación Internacional de Mujeres con Carreras Jurídicas, organizó aquí en España, en plena dictadura franquista, un congreso que tiene muchos visos de mujeres internacionales con carreras jurídicas. Había notarias, catedráticas, abogadas de 17 países y logró reunir aquí a 61 mujeres. Con las conclusiones de ese congreso, y ahora ya podemos poner la otra foto, porque la otra foto es María Telo inaugurando ese congreso muy cerca de aquí, en el Colegio de la Abogacía de Madrid, con lo cual 50 años después seguimos aquí, un poco con atraso, pero sí que quería… que tengo poco tiempo. Bueno, ella aprovechó esa convención para las conclusiones, llevarlas, logró entrar en la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia para la modificación del Código Civil y durante 4 años estuvieron trabajando, porque de la base de la que partíamos, el Código Civil que teníamos en aquel momento, decía que la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido, el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido,
marido, el marido es el representante de su mujer y ésta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse. Es decir, que la licencia marital era fundamental para las mujeres, que prácticamente lo único que podían hacer era hacer testamento. Durante 4 años estuvieron trabajando con el Código Civil. Imagínense en la época en la que había 4 mujeres en esta comisión de codificación, el trabajo que costó, y esto desembocó en la ley de 2 de mayo de 1975 sobre la situación jurídica de la mujer casada y en la ley 13 de mayo de 1981 sobre filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. Estas leyes ponen a la mujer en plano de igualdad legal con el hombre y además en esa época ya teníamos la Constitución de 1978. En ese momento teníamos lo que llamamos la igualdad formal, la igualdad real y la igualdad formal. Bien, 50 años, María Telo, de los pocos reconocimientos que tuvo, en el año 2009 le otorgaron el doctorado honoris causa y ella tenía 94 años cuando en su discurso dijo: decir igualdad jurídica no quiere decir igualdad de hecho. Ahí queda un largo camino por recorrer, el gran reto del siglo XXI. Y aquí estamos, 50 años después, intentando lograr desde el ámbito jurídico esa igualdad real. Bien, si estamos reclamando una justicia con perspectiva de género, si pedimos sentencias que tengan perspectiva de género, nuestro colectivo, la abogacía, no se puede quedar atrás, sino que al contrario, debemos ser dinamizadoras, debemos trabajar con enfoque de género y debemos plantear en nuestras demandas diarias, recursos, alegatos, etcétera, etcétera, el enfoque de género. El enfoque de género que es tan necesario para conseguir esa realidad, esa igualdad real. La abogacía siempre fue motor de cambio, movilizador de las sociedades en cuanto a derechos, y el derecho a la igualdad debe ser básico para nosotras. Trabajando en este aspecto de la práctica es cuando la Fundación de la Abogacía nos encargó a mi compañera María Martín y a mí, que somos coautoras, que trabajáramos sobre esto y elaboráramos algún material fácil para compañeros y compañeras para aplicar la perspectiva de género. Y confeccionamos esta guía, que es el enfoque de género en la actuación letrada. Está en la página de la Fundación de la Abogacía, se puede descargar gratuitamente en PDFs y está al alcance de todo el mundo. Lo que hicimos en esta guía, una parte general en la que hablamos de derecho igualitario, de no discriminación, hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva desde la igualdad, hablamos de los estereotipos de género que tanto daño nos hacen y damos algunas pautas de cómo, sobre todo, cómo detectar los estereotipos de género. Esto hay que ensayarlo. Vulgarmente hablamos de ponerse las gafas violeta. Hace falta ponerse esas gafas, hace falta tener la perspectiva de género para ver de lo que estamos hablando y de cómo las leyes, que ya les digo que no son neutras, cómo a la hora de aplicarlas en gran parte de las ocasiones perjudican a las mujeres. En esta guía luego hacemos lo que nosotras hemos llamado el camino del género y partimos de una ley fundamental en nuestro país, la Ley 3/2007, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, cuyo artículo 4 es fundamental y además les decimos a nuestros compañeros y compañeras que siempre los casos tienen que ser planteados desde este artículo 4, que establece que la igualdad es un principio informador del derecho. Al ser un principio informador del derecho, esto significa que la aplicación de cualquier ley y sobre todo a la hora de interpretar, tiene que interpretarse desde ahí. Hablamos del Código Civil, cómo establece que la interpretación de las leyes debe realizarse en el tiempo en el que deben ser aplicados. Estamos hablando de un tiempo de igualdad y de un tiempo de género, con lo cual no podemos dejar de señalárselo a sus señorías, a jueces y a juezas, para que tengan en cuenta que nosotras estamos reclamando este derecho en igualdad porque trabajamos con leyes. Seguimos este camino del género, evidentemente con el artículo 9 y el artículo 14 de la Constitución, y sin olvidarnos con herramientas supranacionales que las tenemos
yo siempre digo que lo que tenemos es muy bueno, vamos a ejecutarlo, vamos a ponerlo en valor y vamos a trabajar desde ahí. No podemos olvidarnos de la Convención CEDAW, de la que ayer se habló en este foro ampliamente, y no podemos olvidarnos del Convenio de Estambul. Desde ahí tenemos que trabajar y con esas herramientas tenemos que convencer a sus señorías de que tienen que aplicar esta perspectiva de género tan necesaria. Hacemos un repaso después en la guía sobre los ámbitos del derecho en los que es más necesario o para ir detectando estos estereotipos de género que se reproducen, como hemos visto ayer, desde el derecho penal, laboral. Hablamos de la violencia obstétrica, que me daría para una conferencia entera. Es un gran tabú, hay muchas demandas, hay mucha violencia contra las mujeres en un parto sencillo. Ahora mismo está ocurriendo un caso en Oviedo, de donde venimos, también vulnerando una voluntad y un cuerpo de una mujer. Hablamos, y quiero detenerme en una parte en la que también tratamos, que es el derecho de familia. El derecho de familia, quiero volver otra vez aquí a enlazar con lo que decía María Telo en el año 2009, porque en el derecho de familia es donde donde subyacen muchísimos estereotipos de género, porque nos encontramos a la madre, nos encontramos a la mujer que después de las crisis matrimoniales y los divorcios siempre tiene la peor parte, porque me dirán ustedes, y siempre se me dice que el padre generalmente es el que abandona la casa y tiene un gasto de otra casa. Sin embargo, las mujeres, que son las que durante el matrimonio han renunciado a progresar en su carrera profesional o han trabajado con trabajos más precarios, con jornadas partidas para conciliar la vida laboral y familiar, en el momento de la crisis se quedan en una situación francamente dolorosa. Eso es aplicar la perspectiva de género, ver lo que ocurrió, de dónde venimos y cómo está afectando la misma situación a los hombres y a las mujeres. Y vuelvo a María Telo, porque ella, en el año 2009, ella decía: ¿qué camino nuevo debemos trazar para que la mujer tenga dentro de la familia el respeto y consideración que como ser humano le corresponde? Y digo dentro de la familia porque es ahí donde se fraguan todas las desigualdades que llevan a la discriminación en los más diversos ámbitos de la vida, llegando incluso a la violencia de la mujer y a su muerte. Porque los roles que el hombre y la mujer desempeñan dentro de la familia son desiguales. Y aquí hablamos de desigualdad en la familia. Quiero acabar la intervención con en la guía hablamos de mucha jurisprudencia, pero quiero traer aquí para comentar después en el debate, o si no para reflexionar y que la busquen, una sentencia de 20 de noviembre de 2018 del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil aquí de España, en la cual, respondiendo a un recurso de apelación del Ministerio Fiscal, la demanda era una extinción del uso de la vivienda familiar para la progenitora y para sus dos hijos en este caso. El Ministerio Fiscal recurre porque entiende que el interés superior del menor, además, está yendo en contra de una jurisprudencia del Supremo que hasta entonces establecía, desde el 2011, establecía que los menores podían quedar en el domicilio familiar hasta su mayoría de edad. Bien, contraviene la propia sentencia, contraviene esta jurisprudencia que venía siéndolo así, y lo más curioso, y es con lo que quería comentarles, es que sobre el uso de la vivienda familiar dice que la introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación estable, esto lo sabe el Supremo, que era relación estable de pareja con la progenitora, cambia el estatus del domicilio familiar, porque el derecho de uso de la vivienda se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en la que la familia haya convivido como tal, en voluntad de permanencia. En el presente caso, este carácter ha desaparecido no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero dejando de servir a los fines de matrimonio y por servir en su uso a una familia distinta y diferente. Mucha información en poco tiempo, pero quédense con que el momento crucial en el que, según el Tribunal Supremo, cambia el estatus de esa familia no es en el momento del divorcio, cuando el padre se va a una casa, la madre con sus hijos se va a otra casa y están allí durante 3 años, sino que el estatus de esta familia cambia justamente cuando entra otro señor
paterfamilias. Ayer lo hablaba la compañera, la jueza que venía de Francia, hablando del paterfamilias, y cambia y dice que es una familia diferente. Y yo me pregunto que los años que se mantuvo el divorcio, ¿dónde estaba esa familia? La madre con sus hijos no son una familia, son una familia distinta. ¿Quién le cambia esa situación de la familia de verdad? ¿Este nuevo señor que entró? Esto es perspectiva de género. Esto es una falta grande de no tener una visión de perspectiva de género, y esto ha dado lugar a un aluvión de demandas de modificación de medidas en cuanto al uso de la vivienda. Y si en algún momento el uso de la vivienda se concede para compensar de alguna manera esa situación de desequilibrio que se genera por lo que les decía antes de los menores salarios, resulta que con esta medida las mujeres se van a quedar en mucha peor circunstancia económica, porque dice el Supremo que la casa se puede vender y que ella puede comprar esa parte. Bueno, por poder se podría, pero en la realidad esto es muy difícil, con lo cual me parece que es un agravio y que está pasando ahora, y que esto hay que revertirlo, como les había dicho al principio, con la ley, con los instrumentos que tenemos, con todas las herramientas, y apelando al principio de igualdad y al daño que esto produce. ¿Estoy bien? Bueno, y ahora a continuación salimos del derecho y viajamos a la medicina. Le vamos a dar la palabra a don Miguel Lorente Acosta. Es médico forense, experto en violencia de género y profesor de medicina legal en la Universidad de Granada. Y sin más, Miguel, tienes la palabra. Muy bien. Buenos días a todas. Buenos días a los 16 compañeros que he contado que nos acompañan. Y, en primer lugar, agradecer enormemente a la Asociación de Mujeres Juezas y a la International Women Association por su invitación, por la organización, especialmente a Gloria Pollatos. También quiero daros gracias a todas las amigas, compañeras que durante tanto tiempo hemos compartido muchos encuentros, muchas reuniones, muchas comunicaciones, por estar presentes cada día y por ser, además de compañeras, maestras en esto del aprendizaje continuo. Y también a la Secretaría de Estado de Igualdad por acogernos y permitir que podamos encontrarnos, especialmente a Soledad Murillo, que nos acompaña. Y quería plantear cómo desde la medicina forense también necesitamos, para que luego la Administración de Justicia pueda, digamos, asumir esa objetivo de impartir justicia con perspectiva de género, necesitamos esa perspectiva de género desde el primer momento en el que se interviene y en el que se actúa. Y quiero hacerlo porque podría ser muy amplia y muy dispersa la intervención sobre la aplicación concreta a, por ejemplo, el femicidio, a los feminicidios, para que podamos ver la importancia y la trascendencia de esa aplicación. Voy a utilizar, creo que es la primera vez que utilizo en una conferencia una diapositiva de una autopsia. Lo digo porque la imagen es un poco impactante, pero creo que era necesaria para que en pocas palabras, en poco tiempo, podamos entenderlo. Esas dos imágenes corresponden a un caso, a una situación que tuvimos, y la diferencia entre una fotografía y la otra no está en las características del orificio de entrada del disparo, no está en la trayectoria que siguió en la cavidad craneal, tampoco están en la característica del orificio de salida, sino la diferencia entre una situación y otra, entre un homicidio y un suicidio, estuvo en la perspectiva de género. Cómo un primer estudio se llevó a cabo concluyendo que era un homicidio y que era un suicidio, y cómo después de aplicar la perspectiva de género y analizar las circunstancias alrededor del caso, se demostró que era un homicidio llevado a cabo por la pareja de esa mujer. Y fíjense que esa situación no es algo diferente a lo que observamos cuando analizamos la evolución de los homicidios en general según el informe de Naciones Unidas. Vemos en la gráfica superior, en la línea superior, cómo los homicidios a nivel mundial van descendiendo a pesar de la sofisticación que utilizan los grupos criminales, la criminalidad organizada, todas las ramas que se utilizan cada vez con medios más sofisticados y complejos. Pues a pesar de eso estamos siendo capaces de luchar y de prevenir muchos de estos homicidios gracias a la formación, a la especialización y a los recursos técnicos que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad. En cambio, si nos vamos a la parte inferior del gráfico, vemos la evolución plana de los femicidios. Incluso en los últimos años han aumentado. Es decir, no es un problema de medios técnicos, no es un problema de formación profesional, es un problema de posicionamiento crítico ante la realidad y ante las escenas que tenemos que investigar.
Por lo tanto, si no aplicamos esa perspectiva de género, difícilmente vamos a poder ser capaces de identificar esa realidad. Y la perspectiva de género, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es tener un tercer ojo, no es nacer con un don especial en la vida que te permite ver más allá de lo que otras personas puedan ver o escuchar frecuencias que no son audibles para el resto de las personas, sino que la perspectiva de género, de manera gráfica, es quitarnos el tapón, quitarnos el parche que el machismo nos ha colocado para poder ver la realidad en toda su dimensión. No dejarla plana, no dejarla sin color, no dejarla sin perspectiva, sino aplicar esa mirada con conocimiento, pero también con posicionamiento crítico frente al significado de la realidad y a los hechos que se producen dentro de ese significado. Porque debemos de entender que no hay neutralidad, es decir, que no hay un espacio diferente a la no aplicación de la perspectiva de género. Si no aplicamos la perspectiva de género, estamos aplicando la perspectiva patriarcal. No hay un espacio sin nada. Está la visión tradicional histórica que permite entender cómo es la realidad, qué significado y qué sentido tienen determinadas circunstancias, cómo se interpretan los hechos, cómo se integran los análisis y las evidencias, y lo hacemos desde la posición tradicional patriarcal, o lo hacemos cuestionando muchos de los elementos que permiten darle ese significado histórico, que es hacerlo con perspectiva de género. Por lo tanto, no pensemos que hay un espacio neutral donde no se es machista o no se aplica la perspectiva de género. Todo es patriarcado si no se aplica una visión crítica frente a esa realidad histórica. Y en ese sentido, o con esa perspectiva, trabajé en la parte forense para elaborar el modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de los feminicidios. Entonces, básicamente, creo que es importante porque al final tenemos que entender que esa perspectiva de género tenemos que conseguirla, por supuesto, con la formación, con la información, con las referencias que sean necesarias. Tenemos que conseguirlo con una transformación social. Si no hay transformación social que permita adoptar esa coherencia, esa visión integral global dentro de un contexto de significado social, va a ser muy difícil que consigamos una situación homogénea, generalizada en cualquier ámbito, en el de la medicina, en el de la justicia, en el del derecho o en el de la psicología. Si necesitamos que también haya una transformación social que acompañe a ese cambio de mirada respecto a la realidad. Y luego una forma intermedia de avanzar sin llegar a que la persona adopte ese conocimiento o ese posicionamiento crítico son los protocolos, son las guías que de alguna manera faciliten la aplicación de esas referencias en los casos que tengan que estudiarse, que tengan que investigarse. El modelo protocolo latinoamericano está basado en esa referencia de que hay muchas formas en las que se puede presentar el feminicidio. Básicamente, el protocolo recoge 3 grandes grupos, pero entiende que hay otras circunstancias, pero que todos giran alrededor de lo que es la construcción de esa conducta criminal sobre las razones, sobre las motivaciones basadas en el género. Por lo tanto, ese tipo de elementos hace que haya características específicas en cada uno de los grandes grupos, en el femicidio de las relaciones familiares y de pareja, en el sexual o dentro de grupos de criminalidad o grupos organizados, pero al mismo tiempo se trata en todos casos de un crimen moral, se lleva a cabo para defender posiciones, ideas, valores, la referencia del hombre como referencia válida, y siempre actúa con un componente emocional que permite marcar un poco la forma de ejercer esa violencia, que son los elementos que tenemos que aplicar. Y además ese protocolo aconseja que en todos los casos forenses que habitualmente se nos presentan cuando hay una muerte violenta de una mujer, bien sea un homicidio identificado o un suicidio o un accidente, pues que se considere en todos esos casos como un posible femicidio, porque al final vemos y entendemos que esa consideración desde el principio como femicidio no interfiere en la investigación, porque se aplica en los procedimientos estándares, los procedimientos habituales, pero considerando los elementos que pueden ser parte del femicidio, y además nos permite no confundirnos y no descartar situaciones que luego, si no se han investigado, si no se han recogido las evidencias adecuadamente, pues puedan traducirse en una imposibilidad de llegar a una conclusión. Por lo tanto, la valoración y la investigación desde el punto de vista de la investigación de un posible femicidio no solo se basa en los hechos puntuales, como es una perspectiva un poco limitada de la visión tradicional, sino que además tenemos que tener en cuenta las circunstancias que han rodeado a esos hechos. Además de esa situación, tenemos que irnos a los antecedentes, tanto en referencia
a la víctima como al agresor y a las circunstancias que se presentan después de haberse cometido los hechos, tanto en relación a la figura, a la imagen de la víctima, como a la posición, a la situación del agresor. Y buscar una relación de continuidad entre esas circunstancias, esos diferentes momentos que al final son los que pueden integrar toda la investigación en un contexto más amplio y poder llegar a la conclusión de que efectivamente estamos ante un femicidio. Esto funciona regular. Pero lo que quería transmitir es cómo la investigación de un femicidio no se reduce a hechos concretos ni puntuales. No vamos a encontrar en muchos casos, nosotros podemos ver evidencias más significativas, una forma de ejercer la violencia que nos diga que esto es femicidio, sino que debe de contemplarse todo el significado que se le da a la conducta en un contexto amplio que empieza antes de llevar a cabo la agresión o el homicidio, el femicidio, y que continúa después, porque eso tiene sentido en la vida de la persona que lleva a cabo la violencia o que comete el femicidio. Y por lo tanto muchas veces las claves las vamos a encontrar en esos elementos que están más alejados de los hechos y que por lo tanto nos pueden dar mucha información sobre el significado de esa conducta criminal. Pongo como ejemplo una de las partes del protocolo en lo referente a los familiares, a los femicidios íntimos dentro de la relación de pareja o femicidios íntimos. En ese caso vemos cómo tenemos diferentes elementos relacionados con la autopsia, con la escena del crimen, con las circunstancias alrededor de los hechos y con las personas que, digamos, la víctima como víctima de la agresión y el victimario. En todos ellos vemos elementos que están asociados al femicidio. Hay una violencia excesiva, por ejemplo, en España el mecanismo, el instrumento que más se utiliza es el arma blanca y la media de puñaladas que se utilizan es de 23, según los estudios de los hechos probados en las sentencias. Cuando hablamos de golpes, la media de golpes de traumatismos craneoencefálicos para acabar con la vida de las mujeres es de 18. Es decir, hay elementos que indican una violencia excesiva que nos pueden ir asociando esas circunstancias a la existencia de un femicidio por ese componente emocional que existe alrededor de la conducta. Si vamos sumando cosas en los diferentes grupos, en los diferentes elementos, al final podemos alcanzar una situación más o menos cercana con el contexto femicida. Entonces se trata de ir buscando esos elementos en cada uno de los escenarios que hemos identificado donde pueden presentarse los elementos asociados al femicidio y finalmente llegar a una conclusión en términos de compatibilidad con un contexto femicida. Cuando tenemos muchos de esos elementos podemos llegar a un diagnóstico de contexto femicida. Quien dirá si es femicidio o no tendrá que ser la sentencia. La investigación solamente te da las pautas para poder llegar a esa conclusión y dependiendo del número de elementos posibles pues estaremos más cerca de poder concluir si el contexto o la conducta se corresponde con un femicidio. Lo importante es, como decía Bertillon, saber que al final lo que miramos y lo que integramos en la investigación es lo que tenemos en la mente. Si en la mente no tenemos la formación adecuada, ni la perspectiva, ni el posicionamiento crítico adecuado, al final veremos la realidad, pero no sabemos darle un significado. Por lo tanto, como se ha dicho, es muy importante, lo acaba de comentar Elena, la perspectiva de género para aplicar el derecho, pero también hace falta la perspectiva de feminista para avanzar en el derecho, para avanzar en la sociedad. Por lo tanto, si aplicamos ambas perspectivas podremos avanzar de una manera definitiva. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar a doña Gemma Fernández Rodríguez Liébana, que es abogada de la asociación Women's Link. Es una asociación que se dedica a los litigios estratégicos para avanzar en los derechos de las mujeres y las niñas. Ella en su intervención va a abordar un poco cuáles son los estándares internacionales para fundamentar la aplicación de esa perspectiva de género en el derecho nacional. Muchas gracias, María. Muy buenos días. Muchas gracias a Gloria por la invitación a Women's Link para estar hoy aquí y yo personalmente por la oportunidad de estar aquí entre tantas mujeres tan valientes y tan luchadoras. Me gusta mucho empezar con esta cita de esta jurista canadiense. La judicatura tiene el poder de permitir que la igualdad crezca y florezca para cumplir con las aspiraciones de la población mundial.
también tiene el poder de impedirlo. La cita alude un poco a dos cuestiones, ¿no? Un poco el poder que tenéis como juezas y como jueces y el papel tan importante que podéis jugar en la democracia, ¿no? Especialmente cuando se atacan principios tan fundamentales para la democracia como es el principio de igualdad y no discriminación. Somos una fuerza poderosa, dijo ayer Susana Medina, que me encantó, ¿no? Sí, creo que no está en la sala ahora. Para nosotras, para las abogadas y las activistas de derechos humanos, el papel y el trabajo, vuestro trabajo como juezas, es fundamental para nuestro trabajo también. Women's Link, como explicaba María, es una organización de derechos humanos que usamos el potencial, el poder que tiene el derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente de las que sufren múltiples formas de discriminación. Nosotras trabajamos para detectar cuáles son las fallas estructurales de los sistemas de justicia, de los sistemas de protección de derechos humanos, e identificamos casos de litigio estratégico que tengan el potencial de, además de reparar a las mujeres a las que representamos, de revisar y mejorar el sistema para todas las mujeres y las niñas. Un poco volviendo a la cita, también alude un poco a la capacidad que tiene la judicatura de marcar la diferencia. De hacer una diferencia. Nosotras en Women's Link nos hemos inventado los premios Género y Justicia al Descubierto, en el que buscamos las mejores y las peores sentencias judiciales para la igualdad de género en todo el mundo. Es una convocatoria anual y os animo entonces a que podáis nominar casos, sentencias que conozcáis, tanto positivas como negativas para la igualdad de género, porque recogemos sentencias de todo el mundo. Me parece también necesario remarcar un poco lo acertado del título del Congreso, ¿no? y del dedicar este Congreso a juzgar con perspectiva de género. Yo creo que el concepto de perspectiva de género indudablemente ha servido para mejorar nuestro sistema de justicia, para lograr una impartición de justicia que esté a la altura del reto que supone la violencia y la discriminación, ¿no? que vemos todos los días en nuestra sociedad, el reto que supone que decenas de mujeres sean asesinadas cada año en este país por parte de quienes dicen quererlas, y los altísimos casos de violencia sexual, de explotación sexual, de trata de mujeres. Pero, sin embargo, la idea de incorporar una perspectiva de género en la justicia está siendo cuestionada y atacada también en estos días por parte de quienes niegan la existencia de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres, o quienes, no negándola, niegan el género como el factor que explica el origen de esa violencia y las formas en las que se produce. Yo lo que quiero argumentar hoy aquí es que el uso de una perspectiva de género en la interpretación y aplicación del derecho es imprescindible para acatar el mandato constitucional de igualdad y de no discriminación. No se trata de algo voluntario, de algo que dependa del nivel de sensibilidad hacia las desigualdades sociales de quienes participan en el sistema de justicia, sino que se trata de una herramienta indispensable para lograr una igualdad que sea efectiva, ¿no? en el sentido de que tenga un impacto real en la vida de las mujeres, ¿no? y especialmente de aquellas que, por pertenecer a un grupo social determinado, tienen un lugar subordinado en la sociedad o reciben un trato desfavorable. Entonces, un poco pensando en las relaciones que hay entre el género y el derecho, ya sabemos que el género son los significados sociales que se confieren a las diferencias biológicas entre los sexos, y en ese sentido es un producto ideológico y cultural que afecta a la distribución de los recursos, de la riqueza, del trabajo, de las decisiones, del poder político, así como el disfrute de los derechos, tanto en la familia como en la vida pública. Entonces, cuando decimos que el derecho tiene género, hacemos referencia a que el derecho es un producto social, histórico, que también está determinado por el juego de las relaciones de poder. Pero es que además el derecho se aplica y se interpreta por parte de agentes que también participan en las dinámicas sociales en las que el género opera y se cruza con otros condicionantes como la clase social, la edad o la raza. Entonces, por eso tenemos que pensar en el sesgo de género que pueden tener los operadores de justicia y cómo debe ser neutralizado utilizando mecanismos y prácticas que, en lugar de reproducir la desigualdad, tiendan a superarla, ¿no? Como haciendo de la justicia un bien universal. La justicia de género no busca una justicia particular para las mujeres, sino que aspira a que los parámetros por los cuales se aplica justicia no refuercen ni reproduzcan las discriminaciones que forman parte del sistema sexo-género que fundamentalmente perjudican a las mujeres.
Entonces, una mirada al derecho internacional, ¿no? ¿Qué dice el derecho internacional y los textos internacionales que vinculan a los Estados sobre la justicia con perspectiva de género? Quería además aprovechar para hacer un llamamiento, reflexión a que hagamos más uso del derecho internacional, ¿no? Tanto a la abogacía como a la judicatura, que invoquemos y apliquemos los estándares internacionales de derechos humanos en los ordenamientos jurídicos internos. Bueno, aquí, como se ha mencionado ayer, mañana y tarde y esta misma mañana, el tratado de referencia es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Convención CEDAW. Y quiero llamar mucho la atención sobre el trabajo del Comité CEDAW, ¿no? Que es el organismo que supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados. Sabemos que las principales funciones del Comité son hacer un examen periódico de los Estados para ver cómo están aplicando la Convención y la elaboración de recomendaciones generales sobre determinados aspectos o artículos. Las recomendaciones generales son una guía interpretativa para los Estados en su labor de aplicación de la Convención. Y luego, además, he estado mirando esta mañana, así un poco rápido, y salvo error por mi parte, todos los Estados que están aquí representados han ratificado la Convención. Luego está el protocolo facultativo, que ahí ya sí hay un poco más de diferencia. No, hay alguno que no. Estados Unidos, claro, no, perdón. No sabía que había representación en Estados Unidos, pero sí es uno de los países que no lo han firmado. Y luego el protocolo facultativo también habilita al comité para examinar y pronunciarse sobre comunicaciones individuales y para iniciar investigaciones sobre casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres. Sabemos también que el artículo 5 de la Convención habla de la obligación que tienen los Estados de trabajar para eliminar los estereotipos de género y los prejuicios. Digamos que este tema que hablamos de los estereotipos, que parece algo bastante abstracto, digamos un poco cultural, social, ¿no? Pero esto es una obligación que tienen los Estados bajo el derecho internacional de trabajar para eliminar esos estereotipos y, sobre todo, en los sistemas de justicia. El Comité ha dedicado su recomendación general número 33 a examinar las obligaciones del Estado para asegurar que las mujeres tienen acceso a la justicia. Y en esta recomendación aborda, entre muchas cuestiones, la presencia de estereotipos y prejuicios de género en los sistemas de justicia y dirige una serie de recomendaciones específicas para cada área del derecho, que incluye el derecho civil, el penal, de familia. Si no conocen la recomendación, les recomiendo mucho que su lectura, altamente recomendada, está además traducida a los 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y un poco para detenernos en este tema de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos de género, que es un estereotipo, ¿no? Esa visión generalizada, ¿no? Es una preconcepción sobre los atributos o las características de un grupo en particular o sobre los roles que los miembros de ese grupo cumplen o deberían cumplir, ¿no? Los estereotipos lo que hacen es presumir que todas las personas que forman parte de un cierto grupo social tienen unas características determinadas, ¿no? Por ejemplo, decimos los adolescentes son irresponsables, todos, o que tienen roles específicos que se asignan debido a construcciones sociales o culturales, ¿no? Por ejemplo, las mujeres somos cuidadoras. Entonces, la asignación de estereotipos o la estereotipación es un proceso que realmente puede sernos útil para simplificar un poco la complejidad del mundo, ayudarnos a entender, facilitarnos un poco su comprensión, ¿no? Y permitiéndonos hacer generalizaciones pues, sobre las características que percibimos en un determinado grupo, que incluso a veces pueden ser positivas, ¿no? Tipo, bueno, los españoles son alegres, o los alemanes, qué trabajadores son, qué organizados, ¿no? Este tipo de... Pero, sin embargo, este proceso es problemático porque cuando se usa para ignorar las características y las habilidades, las necesidades y las circunstancias de una persona determinada, y es particularmente problemático cuando este proceso de estereotipación se lleva a cabo por parte de las autoridades con la consecuente denegación de derechos, ¿no? Y muy particularmente del derecho de acceso a la justicia. Entonces, entender la forma en la que el derecho puede contribuir a la estereotipación de género nos ayuda, yo creo, a entender la necesidad de incorporar mecanismos que corrijan esos procesos, ¿no? Yo creo que es un llamamiento a hacer un ejercicio cada quien de mirarnos por dentro y ser capaces de identificar cuáles son los estereotipos que también operan dentro de nosotras mismas, reconocer el daño que la aplicación de esos estereotipos genera en otras personas y en sus derechos y bueno, tratar de apartarlos a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿no?
El comité ha analizado en su jurisprudencia mucho el papel de los estereotipos y cómo estos tienen implicaciones negativas para las mujeres, cómo se vinculan con las causas de la violencia y con la impunidad de la violencia, cómo son un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y cómo constituyen una de las últimas barreras para avanzar en la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Quería también retomar, por último, que me quedan ya solo 2 minutos, el concepto de igualdad transformativa que trabaja el Comité CEDAW. Me parece un concepto muy potente, ¿no? Surge un poco de la pregunta de por qué después de 20 o 30 o 40, 50 años de convenciones, constituciones, leyes que protegen contra la discriminación por razón de sexo y que mandatan la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la violencia, ¿por qué después de tantos años de tener en vigor estos textos seguimos constatando que la violencia y la discriminación contra las mujeres sigue siendo generalizada en todos los países, ¿no? que en palabras del Comité, en su última Recomendación General 35 sobre violencia contra la mujer del año 2017, sigue estando generalizada en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, ante esta realidad, ¿qué es lo que aporta el concepto de igualdad transformativa? Pues primero, demuestra que el concepto de igualdad formal es insuficiente para acabar con la discriminación y la violencia contra las mujeres. En segundo, cuestiona también la efectividad del concepto de igualdad sustantiva en la medida que mantiene un acercamiento a la igualdad en términos comparativos, ¿no? Entonces promulga el derecho que tenemos las mujeres a disfrutar de los derechos que los hombres ya disfrutan, pero deja intacta la estructura social e institucional que permite la exclusión de las mujeres del disfrute de ciertos derechos. Entonces, la igualdad como transformación no aspira a un futuro neutro desde el punto de vista del género, sino que a uno que tenga en consideración de manera apropiada el género y su impacto, ¿no? El futuro, entonces, no se vislumbra en términos de permitir el acceso de las mujeres al mundo de los hombres. En lugar de eso, propone una reestructuración de la sociedad de modo que deje de ser el mundo de los hombres. La transformación requiere redistribuir el poder y los recursos y un cambio en las estructuras que perpetúan esa presión hacia las mujeres. La justicia, como sabemos, creo puede ser un mecanismo de reparación en sí misma, pero esa reparación no puede limitarse a reponer a las mujeres a la situación a la que se encontraban con anterioridad a la vulneración de sus derechos, ¿no? Que es el enfoque clásico, tradicional a la reparación, sino que esta debe ser capaz de transformar las condiciones que permiten que se vulneren esos derechos. Y nada más, muchas gracias. A continuación, tomará la palabra Catarina Miller, que es presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas y se dedica al asesoramiento mercantil, societario y laboral en el ámbito de la Unión Europea. Ella va a utilizar su intervención para plantearnos una idea, que es que todas y todos somos agentes de cambio con instrumentos legales en la mano y que debemos cumplir con esa obligación de transformar el mundo, ¿no? Con esos instrumentos legales. Y ya sin más, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias en español, luego cambio al inglés, os aviso ya. Quiero dar las gracias a Gloria. Gloria, quiero que sepas que eres una mujer magnífica y creo que aquí en España estás provocando mucho cambio y quiero que lo sepas y sé que no siempre es fácil. Y tú siempre me ayudas a mí, igual que María Eugenia, y con vosotras dos me siento muy apoyada. Os quiero decirlo abiertamente aquí, que muchísimas gracias. Ya me emociono yo misma también. ¿Por qué? Porque trabajar en el tema de género y en el mundo corporativo no es fácil. Tengo muchos enemigos y entre ellos también muchas mujeres y luchar en esto puede ser difícil. Now I want to speak in English. I'm sorry. Ahora voy a hablar en inglés, lo siento mucho. También por mis antecedentes pido disculpas a los intérpretes y gracias por vuestro trabajo. Quizá os preguntéis, acento alemán, habla español. Sí, nací en Alemania, pero dejé mi nacionalidad alemana para convertirme en española. Amo a España, creo que España es un país maravilloso y por eso ahora soy española, pero tengo acento alemán. Eso no lo voy a perder nunca, me parece. Dicho esto,
Soy la presidenta de esta maravillosa ONG que tiene 18 años de antigüedad. Somos la federación de las 28 asociaciones nacionales de juezas de los países, la Unión Europea y esta. Las 28 asociaciones de abogadas. Perdón. Tenemos que unir sinergias por el mundo en el que estamos. La única manera de sobrevivir es estar juntas, apoyándonos. Soy la presidenta de esta ONG desde los últimos 2 años. Soy abogada corporativa. Por eso, en estos últimos 2 años, la ONG se ha centrado mucho en el mundo de empresa, en el mundo corporativo. También de forma general, creo que nuestra obligación es trabajar con lo que con los jueces de la Unión Europea, una mezcla en definitiva de toda la legislación europea, directivas, por ejemplo, reglamentos, a veces lo digo en español y no sé cuál es la palabra en inglés, pero también decisiones, sentencias, y como decía María, yo creo que soy un agente de cambio, trabajo para la sociedad civil, pero os necesito. Os necesitamos. Necesitamos buenas sentencias. Un ejemplo. 2, en realidad. El primero, hemos trabajado desde 2014 hasta 2016 sobre temas de puestos de liderazgo para las mujeres, porque creemos que las mujeres tenemos que estar en todos sitios, tenemos que llegar a todos los niveles, tenemos que estar en todas las partes de la sociedad, también en puestos de liderazgo. Pero también sabemos que necesitamos normativas más fuertes. Nos gustan mucho las normativas de cuotas, que tengan sanciones, porque sin sanciones duras, ningún reglamento de cuotas funciona al final, en nuestra opinión. Pero también os necesitamos a vosotros para que apliquéis esas leyes. Cuando estábamos trabajando, mi equipo y yo, como activista, accionistas asistiendo a las reuniones de las grandes empresas españolas, haciendo preguntas como, por ejemplo, Ana Botín, del Banco Santander. ¿Qué estáis haciendo vosotros en el Banco Santander para promover el liderazgo de las mujeres en vuestro banco? Para mí es muy útil poder citar sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, por ejemplo. Por ejemplo, la sentencia Marshall de 1993. ¿Por qué? Porque cuando una empresa escucha lo de leyes de cuotas, se ponen rojos, se enfadan. No quieren oír hablar en absoluto de cuotas, porque dicen que temen que tengan que coger a todas las mujeres que están trabajando a nivel de base y ponerlas en el consejo. Literalmente dicen eso. Por eso me gustaría llevar vuestras sentencias y decir, mirad, leed la sentencia Marshall. Marshall dice que como hay un pensamiento estereotipado, todos estamos sesgados. Y las mujeres lo tienen todavía más difícil para embarazarse, ser madres y trabajar en las empresas e incluso llegar a puestos de liderazgo. Por eso necesitamos cuotas, porque una cuota significa que entre dos personas con la misma cualificación, un hombre y una mujer, hay que coger a la mujer. Una cuota no significa que haya que coger a todas las mujeres que están trabajando por la calle. Esto es Marshall y eso es gracias a vosotros. Por eso os necesitamos a vosotros, a vosotras. Tenemos que estar en esto juntos, juntas. Después podéis leer nuestra iniciativa. Bueno, somos abogados, el título no está bien, no es nada llamativo, no atrae en absoluto. Liderazgo de equilibrio de género, las mujeres europeas tienen que liderar el camino. Lo tenemos en inglés y en español. También tengo un vídeo. Pero antes de proyectarlo, quería contaros otro proyecto en el que hemos estado trabajando a lo largo de este año. Y también os quiero invitar a uniros a nosotros para que trabajemos juntas, porque todos tenemos que trabajar juntas en esto.
hablamos de la cuarta revolución industrial y de la ética. Señoras y señores, algo está pasando en este mundo y yo la verdad es que no lo entiendo. No tengo ni idea de qué es el blockchain. Sigo intentando entenderlo, pero no lo entiendo. Pero tenemos que estar ahí, a pesar de todo eso. Tenemos que ser agentes de cambio proactivos. Tenemos que abrazarnos a esta transformación digital, porque está ocurriendo sin nosotros, y esto no es bueno, es peligroso. Es peligroso para nuestra democracia, es peligroso para nuestro futuro, y yo quiero ser un agente de cambio proactivo, y por eso este año mi ONG estamos trabajando con haciendo unos webinarios sobre este tema, la cuarta revolución industrial y la ética, desde un punto de vista jurídico. Y vamos a hacer un congreso el 21 de noviembre aquí en Madrid, del 21 y 22. Es un enfoque en el que se tienen en cuenta varios actores. ¿Por qué? Porque nos hacen falta a todos. Hay que escuchar ingenieros, abogados, jueces. Todo el mundo tiene que embarcarse en esto para abrazarnos a este cambio. Por lo tanto, si queréis, esto trata sobre todos nosotros. Ocurre en todos los países. Y bueno, ahora si queréis, vamos a ver. Es un vídeo compuesto por imágenes sobre este liderazgo, sobre género. Las mujeres abogadas europeas tienen que liderar el camino. No hay nada más, es la campaña del siglo XXI. Esto es para la siguiente generación. Lo mejor sería que el mercado se regulara por sí solo. No es la culpa de nadie. Es algo histórico. Se trata de romper los hábitos que llevan ahí cientos de años. Es necesario que todos hagamos campaña juntos, pero las mujeres tienen que liderarlo. Tenemos que unir fuerzas, apoyarnos los unos a los otros. Esto es algo increíble, inspirador. Yo creo que este es un proyecto muy europeo. El proyecto lo iniciaron los alemanes. Un proyecto europeo tiene que incluir a todos los países, España, Francia, los países del Benelux. Pero queremos que sea más europeo todavía. Lo que hemos hecho hasta ahora, la idea es que lo podamos replicar en Europa. Es una idea maravillosa. Es muy sencilla. Es un proyecto que llega a la vida de la calle. A las mujeres que están en las asambleas de las empresas tienen que defender que seamos tratadas iguales. Es un acto muy democrático. Este AGM es un acto democrático para cualquier empresa. Fueron a las asambleas generales de las empresas y hacían preguntas esenciales. ¿Cuántas mujeres trabajan en los puestos superiores justo por debajo del consejo? ¿Por qué no hay ninguna mujer en el consejo? ¿Qué cualificación tengo que tener yo para llegar al consejo siendo mujer? Ahora vamos a llevarlo a toda Europa y esto es fundamental. Porque haciendo estas preguntas es como podemos cambiar la mentalidad. Los accionistas también tienen que prestar más atención al hecho de que los consejos están dominados por los hombres. La experiencia demuestra que hace falta un reglamento jurídico en este aspecto. No queremos una ley que favorezca a las mujeres cualificadas por encima de los hombres cualificados. Queremos que el objetivo sea más ambicioso. Que se dé empleo a las mujeres en mayores proporciones. Si no llegamos a los puestos superiores, las empresas y los países pierden potencial. Nos hace falta tantas mujeres como hombres en los puestos en los que se toman las decisiones en las empresas, porque los hombres pueden ser tan competentes o incompetentes como las mujeres. Las mujeres y los hombres se complementan. Por eso nunca voy a defender que haya un 100% de hombres o un 100% de mujeres. Las mujeres tienen que ocupar el lugar que se merecen en la sociedad. Por eso creo que este proyecto es genial. Este tipo de proyectos pueden marcar diferencias. Hay cambios que están ocurriendo, pero quiero que haya más. Que las mujeres alcancen puestos más altos. Estamos en el camino adecuado, pero hay que acelerar el progreso.
En este movimiento, en esta lucha, tenemos que estar todos. Tenemos que combinar estrategias, pensamientos, para sacar esto adelante. Sí, las personas a las que habéis visto trabajan en la Comisión Europea. Una de las personas era ministro federal de Justicia, es decir, mujeres en puestos altos. Y bueno, se ha acabado mi tiempo. Muchas gracias por escucharme. Por favor, estáis invitados a colaborar con las empresas y sacar esto adelante, porque lo podemos conseguir. Muchas gracias. En el que todavía tenemos que decir Colegio de Abogados y Abogadas, o sea, porque es el Colegio de Abogados de Oviedo. Todavía no podemos ni siquiera mencionar esa idea. Que además creo que Barcelona ha sido el primer colegio de España que ha hecho ese cambio de nombre, ¿no? Y Eugenia nos va a hablar un poco del plan de igualdad del colegio y escuchamos con gusto, Eugenia. Muchas gracias, María. Ahora sí, gracias. Bien, quiero empezar desde luego agradeciendo a Gloria y a Mujeres Juezas, a Mar Serna, también su flamante representante en Cataluña de Mujeres Juezas, la invitación tan amable por participar en esta magnífica jornada tan imprescindible, tan importante en estos momentos en los que nos encontramos, en que sin duda la colaboración de todos los implicados, de todos los diferentes operadores jurídicos, de toda la sociedad, de los políticos, es importantísima para poder avanzar en la lucha contra la desigualdad, en la lucha para lograr esta igualdad real y efectiva que todos y todas estamos deseando desde hace ya muchísimos años. Sin duda que el papel de nuestras instituciones, de las corporaciones, de la abogacía institucional, es más allá del transcurso de los años a través del tiempo, el compromiso y la sensibilidad por la lucha de los derechos y libertades de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Nosotros, la abogacía, en ocasiones, lejos del poder, e incluso enfrentados al poder, respetamos y reclamamos para nuestros ciudadanos el respeto de sus derechos y el respeto por la igualdad y por la democracia y la tolerancia. Y sin duda que es una realidad que la historia de las mujeres ha venido marcada por una tremenda situación de desigualdad y que pervive en la actualidad, por lo que la abogacía no puede permanecer impasible, no puede permanecer sin hacer nada al respecto. Yo quiero hacer una breve pincelada sobre la evolución de los derechos de la mujer, muy breve, en la historia de la humanidad. Realmente fue decisiva en su momento la Carta de las Naciones Unidas de 1945 para reconocer la igualdad por primera vez. Es decir, estamos aquí al lado. Nosotros somos personas, somos sujetos de derecho desde hace 4 días. Éramos un objeto de protección sin capacidad de obrar y hemos pasado a lo largo de los últimos 50 años a ser sujetos de la vida, protagonistas de la vida pública, con auténtica capacidad de obrar desde hace 50 años. Y esto sin duda nos coloca ya de per se en una auténtica situación de desigualdad que debemos luchar desde todos los estamentos y todas las instituciones. Como, desde luego, ha sido relevante y decisivo el papel de la abogacía para transformar la sociedad. Cómo incluso no solo el papel de la abogacía, sino el de las mujeres abogadas, que tuvimos el privilegio de llegar antes en la profesión que vosotras las juezas. Es decir, nosotras, afortunadamente, desde la incorporación en las universidades en el 1910, empezamos a colegiarnos como Asunción Chirivela en 1921. Igual que Elena, creo que es muy importante recordar nuestros referentes, no olvidar qué mujeres han sido las que han luchado para que nosotras podamos estar hoy aquí sentadas. Y aquí pues viene desde María Tello, nuestra queridísima Concepción Arenal, que tuvo que disfrazarse de hombre para ir a la universidad y poder estudiar Derecho, tener esta formación. La formación ha sido nuestra libertad. La libertad de las mujeres es la formación. Ha sido el inicio de este camino que entre todas estamos recorriendo de la mano, que entre todas, como decía Caterina y que agradecía, pues estas sinergias que entre todas estamos sumando para poder llegar a esta igualdad. Como Concepción Arenal, Victoria Kent. Pero sin duda a mí me gusta siempre destacar
destacar a Clara Campoamor. Yo creo que, desde luego, la perspectiva de género, la primera en ponerla encima de la mesa, esta inexistencia de perspectiva de género en el Congreso de los Diputados, delante de todo hombres, ella y Victoria Kent, fue Clara Campoamor reclamando el derecho a voto. Ese día, en 1931, les dice a los diputados, a los políticos que en ese momento gobernaban, les decía: ¿es que tenéis derecho a hacer esto? No, tenéis el derecho que os ha dado la ley que habéis hecho vosotros, las leyes que han hecho durante tantos años ellos. Es decir, ellos han redactado las leyes, ellos han impuesto las sentencias, ellos se ocupan de interpretar la legislación. Por lo tanto, el punto de partida fundamental es esta ley que ellos hicieron, que nosotras poco a poco a lo largo de este último medio siglo hemos ido cambiando, incorporando políticas en el poder legislativo, poder ejecutivo, y en el que me consta la ministra que está tan volcada y tan involucrada, y la vicepresidenta del Gobierno, me refiero, que está con Soledad trabajando codo con ella para que podamos realmente seguir luchando por estos derechos. Y les decía, esta ley que habéis hecho vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental de todo ser humano, y por eso detentáis el poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo este poder no podéis seguir detentándolo. Porque en el fondo, amigas y amigos, es cuestión de poder, pero en el sentido humilde de la palabra. Porque si no estamos en los puestos de responsabilidad, nosotras no podremos cambiar las cosas. Si nosotros no lideramos en las instituciones, no podremos jamás imponer planes de igualdad, no podremos jamás legislar con perspectiva de género, no podremos enjuiciar con perspectiva de género. Y, por lo tanto, todos los avances que debemos hacer han de ser siempre en clave de progreso de la humanidad. Así, en este sentido, esto era 1931, no fue hasta 1945 con la Carta de Naciones Unidas y en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en que Europa había vivido uno de los episodios más tristes y dramáticos y vergonzosos de la historia de la humanidad. Hasta 1948 no se reconocen los derechos de la mujer. Se proclaman los derechos fundamentales como un ideal común de todos los pueblos y naciones para los cuales luchar, para los cuales hoy estamos todas y todos aquí reunidos también luchando en la misma línea. Por primera vez en la historia se coloca la dignidad y la vida de la persona, y por lo tanto de hombres y mujeres, como bien superior a proteger, para crear ordenamientos jurídicos sólidos y estables que hagan progresar la humanidad. Solo poniendo a la mujer como foco también de protección jurídica, vamos a hacer progresar la humanidad. Todo lo que no sea poner a la mujer en el frente será un retroceso, una regresión, una parada, y nosotras no podemos dar un paso atrás. Y, por tanto, debemos colocar esta dignidad de la mujer en primera línea como bien superior a proteger. Y avanzando en la historia, esta lucha en la democracia que hicieron desde abogadas como Sauquillo, como Cristina Almeida, como tantas abogadas que lucharon por la democracia, y además mayoritariamente laboralistas, ya que sois tantas mujeres juezas del ámbito laboral, todas ellas luchadoras por los derechos de las trabajadoras, que fue también tan importante y tan decisivo con las leyes en el año 62 que equiparaban en el trabajo a la mujer y al hombre, y tan decisivas en España también. Y, por lo tanto, este papel de la abogacía en la lucha por los derechos de las mujeres, que ha sido tan importante. Por lo tanto, nosotros, como colegio, no podíamos permanecer de espaldas a una realidad que todavía en el mundo de la abogacía se está produciendo. El 63% de las abogadas de la abogacía que se incorpora en este momento en los colegios profesionales son abogadas, por lo tanto son mujeres. Pero a pesar de esto, solo el 18% son socias de despachos. Por lo tanto, nos encontramos con un claro techo de cristal. Es que realmente son aspectos de manual. Las abogadas somos la mayoría, ahora el 52% en el Consejo General de la Abogacía Española, con los datos que se hizo y se encargó por parte del mismo en Metroscopia. Tenemos 52% abogadas, pero con una brecha salarial del 18%. También, ¿qué quiere decir esto? No solo no estamos en los puestos de responsabilidad, siendo socias de los despachos, sino que además cobramos también una brecha salarial, que hay una diferencia salarial también casi del 18%. Nosotras tenemos que trabajar las abogadas 1 mes y medio más que los abogados para cobrar exactamente lo mismo.
Esto es una auténtica desigualdad de manual, una desigualdad que el Colegio de la Abogacía quiere luchar, que luego explicaré pues un poco cómo vamos a desplegar el plan. Esta desigualdad se produce, brecha salarial, techo de cristal, en la visibilización del talento, se promociona mucho más la carrera del hombre en la abogacía que el de la mujer, da la sensación que la mujer no puede tener el mismo agrado o la misma empatía con los clientes importantes de los despachos, se las aparta de los temas importantes, se nos da un poco menos responsabilidad que los hombres. Entra en juego el tema de la conciliación y la corresponsabilidad, que es importantísimo que luchemos en formar a los niños y niñas precisamente en esta necesidad de que se han de corresponsabilizar de todo lo que implica las cargas familiares. Todas y todos queremos tener hijos, queremos ampliar nuestras familias o no, pero o tenemos que cuidar de nuestros mayores. Es decir, cada uno tiene sus responsabilidades en un hogar y cada uno debe ser responsable de estas responsabilidades precisamente, los hombres y las mujeres, que estamos asumiendo todavía el rol las mujeres. Yo, en ocasiones que me han presentado en mesas en las que he participado y denotan, y tiene 4 hijos, y me preguntan, ¿y cómo se lo hace? O no sé, ¿cómo se lo hace mi marido, que es el que también se ha de ocupar, ¿no? Es realmente, nosotras mismas todavía estamos haciendo estos prejuicios, ¿no? Estas unconscious bias que están luchando tanto también desde la abogacía internacional, esos prejuicios que tenemos las mujeres entre nosotras incluso, de cómo nos organizamos. Pues nos organizamos conjuntamente y esto nos lo tenemos que creer y lo tenemos que defender a ultranza. Luego, sin tampoco ya quererme extender mucho, voy a centrarme en los puntos que el colegio ha impuesto. En primer lugar, una incorporación de formación en igualdad en los planes docentes del Colegio de la Abogacía con la asignatura de perspectiva de género en todos los másters. Nuestro Colegio de la Abogacía, que mi diputada de formación, Cristina Vallejo, me acompaña, factura en estos momentos 3 millones de euros en formación, para que os podáis hacer un poco la idea del volumen de cursos, programas, etcétera, que hay, y nos hemos impuesto en que cada uno de estos programas hay una asignatura de perspectiva de género, con lo cual esto ya ha sido fundamental, que todos los abogados y abogadas sean conscientes de esta necesidad de perspectiva de género. Luego, la promoción del lenguaje inclusivo. Nosotros señalaba muy bien, María, que hemos sido el primer colegio de la abogacía en España. Nosotros no somos abogados, somos abogadas. Y esto es desde el lenguaje hasta el último símbolo de visibilización de la institución, los que son imágenes que puedan aparecer. La abogacía ha sido eminentemente dominada por los hombres, porque es cierto que ha habido grandes abogados en la historia de España, en la historia de la humanidad, que han defendido los derechos y libertades de la ciudadanía y que se han posicionado como tal. Por eso nosotros también estamos trabajando la visibilización de todas aquellas mujeres que también han supuesto símbolo de lucha y que no se las visibiliza. Durante los 12 meses del año en curso, cada mes hemos visibilizado a una de las juristas o abogadas que hemos encontrado o que hemos detectado que podía ser importante de destacar, ¿no? Desde María Soteras, que fue nuestra primera abogada en el año 1927, que se colegió, hasta todas las que han ido participando activamente de este desarrollo, como decíamos, Clara Campoamor, Victoria Ken, etcétera. Luego, la necesidad de políticas y medidas que garanticen la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Hemos participado como institución activamente en toda la sociedad civil para que las instituciones como cámaras de comercio, fomento, asociaciones, luchen por el 50-50. Se ha constituido una asociación que se llama 50-50 en Cataluña, que precisamente lucha por la democracia paritaria. Es importantísimo. Nuestro colegio está integrado por una junta de gobierno paritaria, 8 hombres y 8 mujeres. No me hubiera presentado a unas elecciones en las que no hubiera habido un equipo paritario. Y lo tuve clarísimo desde el primer momento. Por lo tanto, nosotras hemos de ser las primeras en defender esta paridad. Y todas las secciones, comisiones que conforman el colegio, así como nuestra publicación mensual del Món Jurídic, pues también es paritario. Artículos de hombres, de mujeres, formación, las mesas, absolutamente paritarias. Nunca hacemos ni organizamos nada que ya no haya igualdad de condiciones. Luego, hemos abierto un canal de denuncias. Esto ha sido absolutamente pionero para que las mujeres pongan en conocimiento todas estas situaciones de desigualdad, brecha salarial, techo de cristal, temas de acoso. El colegio está abierto a que estas mujeres puedan poner estas denuncias para que nosotros, a través de una mediación, intervengamos e intentemos solucionar esta situación de desigualdad que está viviendo la abogada. Porque no es lo mismo lo que percibe la mujer como desigualdad que lo que perciben los hombres. Por lo tanto, es muy importante esta perspectiva de género en la integridad
habitación en la que una mujer está en su despacho de abogados. Y luego, el dispositivo de calidad. Es muy importante que los despachos tengan un sello de calidad, de que cumplen con la igualdad, de que cumplen con la perspectiva de género. Y el Colegio de la Abogacía va a dar sellos de calidad a todos los despachos de Barcelona conforme están cumpliendo con esta igualdad. Así que ya, sin más, agradecer nuevamente a Gloria y a todas vosotras vuestra amabilidad por escucharme y que sin duda la colaboración es importantísima para luchar contra esta lacra que todavía nos está sacudiendo como es la desigualdad y que sin duda con la ayuda de todas va a ser posible hacer una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Gracias. Bueno, como todo el mundo ha sido muy respetuoso con los tiempos, nos quedan 5 minutos para alguna pregunta, si en el público hay. Solo voy a poder permitir 1 o 2 porque vamos justas, pero tenemos un poco de espacio. Buenos días. Ha sido un placer escucharos a todas. Es un enriquecimiento ver estas intercambio de todos los conocimientos. Visto que la mesa es justicia de perspectiva de género en la abogacía, permitirme, soy una abogada que pertenezco al turno de oficio de violencia de género. Reivindicar el papel de mis compañeras y mis compañeros en la asistencia de las mujeres a pie de obra. Sé que la mayoría lo hacéis, sé que María Eugenia es denostada en esta situación, pero ya que se me ha permitido y Gloria me brindó también esta posibilidad en la asistencia tan enriquecedora, que sepáis que estamos a pie de barro con ellas en unas situaciones que no os voy a comentar porque, bueno, he visto a nivel internacional cómo se encuentran otras, pero creo que tenemos un empuje y una dedicación que a las 3 de la mañana, cuando nos llaman en las guardias, estamos a pie de comisaría asistiendo a todas, y que lo sepáis que formamos una situación y un grupo de trabajo de absoluta dedicación con todos y todas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, ha sido un placer escucharlos. Soy Janina Iset, de Argentina, trabajo en la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia y quería preguntarle a Rita, de Portugal, si nos podía ampliar algo de los programas de rehabilitación en los que reciben tratamientos aquellos que tienen penas alternativas. Sí, buenos días, muchas gracias por su cuestión. El programa es desenvolvido por esa institución que se llama Dirección General de Reintegración y Servicios Prisionales. Entonces, es una institución que está integrada en el Ministerio de la Justicia y que labora con los tribunales en la ejecución de la pena. Ese programa consiste de entrevistas con los agresores, también frecuencia de consultas de psicología, de acciones de sensibilización. También puede tener una componente de tratamiento de alguna dependencia como el alcohol o la toxicodependencia de estupefacientes. Tiene esa duración de 18 meses en la que tienen que cumplir con la frecuencia de las entrevistas, las conversas con las técnicas, pues cumplir con las acciones de sensibilización para que comprendan las motivaciones para las conductas de agresores de violencia de género contra las mujeres. Bien, gracias.
بسم الله. ما أحب أن أقوله أن نحن دول العالم الثالث أو الدول. Quisiera decir algo, que nosotros en los países del tercer mundo, que siempre se consideran como países atrasados, nosotros ahora, por todo lo que he oído ayer y hoy, estamos casi, tenemos un cierto consuelo, porque parece que a veces es un mal que he compartido por todas las sociedades y por todas las partes del mundo, porque parece ser una epidemia. Y también quisiera añadir algo, que tal vez ustedes no están al tanto de lo que pasa en algunos países del mundo, como el caso de mi país, de Libia. En realidad, Libia está caída en el olvido. Es lo que he dicho antes, que en cuanto a las legislaciones, hay igualdad completa en las legislaciones, en las leyes. El problema no consiste en las leyes, sino en la ejecución, en la aplicación de esas leyes. Las mujeres en Libia desde hace décadas han conseguido sus derechos teóricamente el 100%, pero a la hora de la verdad, en un campo de trabajo, en una misma profesión, vemos que el hombre, aunque tenga o tuviera un grado científico o de educación inferior a la mujer, siempre tiene que ser el presidente o el jefe, y la mujer, aunque tenga las altas cualificaciones, siempre tiene que ser la subordinada. Entonces nosotros, yo creo ahora que no es nuestra situación o es algo exclusivo de Libia, sino parece que está en todo el mundo. Entonces, yo quiero decir que este congreso es un congreso muy bueno y yo personalmente he sacado muchísimo provecho, pero en realidad en Libia estamos ahora en una fase de transición. Entonces, por favor, les rogamos aportarnos sus experiencias, que nos tiendan una mano, porque a raíz de los últimos cambios en Libia se ha excluido la mujer de muchos de sus ámbitos de trabajo, y ahora, ya que se han reformulado nuevas legislaciones y hay una marcha atrás, hay todos los derechos que antes tenía la mujer, ahora hay quien está intentando eliminarlos, derogarlos. Entonces, estamos con el miedo en el cuerpo. Nosotros pensamos que durante los próximos años será algo desconocido totalmente y no sabemos si vamos a buen puerto o todo lo contrario, vamos marcha atrás. Entonces, esperamos que nos apoyen todos ustedes y aunque igual hay un desconocimiento mutuo por ambas partes, por todas las partes, pero yo insto a toda la sociedad internacional, en especial del Poder Judicial y en especial el tema de las mujeres, que nos echen una mano, por favor. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Adela Jiménez de México. Y quiero preguntarles, no sé, a la doctora Rita, que es fiscal, entiendo, y a los postulantes, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando se ha llevado todo un proceso judicial? Ha habido abogados, está el fiscal, ya está el juez por dictar la sentencia, hay un proceso con violencia y la víctima se desiste. Ya se ha gastado en el procedimiento judicial, se ha hecho el estudio, los fiscales han trabajado y se sabe que está esta mujer en el círculo de la violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como jueces? No nos permiten, hay una disposición de no permitir la mediación cuando hay violencia, pero ¿qué podemos hacer cuando vemos que es evidente ese círculo de la violencia y que va a volver a ocurrir y la víctima se está desistiendo? Si hay alguna medida que se pueda dictar o qué opinión les merece esta situación.
Bueno, yo podría dar mi opinión, pero creo que en la mesa hay muchas personas capacitadas. Yo creo que, bueno, mejor. Bueno, en España, yo desde España puedo hablar, estamos hablando de un delito público. Como delito público, una vez que ha habido un juicio con unas determinadas pruebas, el juez o la jueza, interpretando esas pruebas con perspectiva de género, debería de dictar la sentencia que sea pertinente. Si es condenatoria, debe serlo, porque estos delitos son delitos públicos. O sea que a veces la no participación de la mujer en el pleito no quiere decir que el pleito tenga que acabar con una sentencia absolutoria. Tiene que haber otro tipo. Es verdad que muchas veces esto sucede porque son delitos donde no hay más prueba que la propia declaración de la víctima. Y ahí en España ahora mismo estamos planteándonos si cuando la víctima ha declarado en instrucción y luego posteriormente en el plenario no quiere hacerlo, qué capacidad se tiene para volver a rescatar esas pruebas o poder valorarlas junto con otras, ¿no? Que todavía ahora mismo no se está haciendo, pero hay mucho trabajo en esa línea, sobre todo en la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Yo creo que en el caso que tú planteas, la idea sería interpretar con perspectiva de género las pruebas del proceso y en el caso de que esa violencia esté ocurriendo, que es el supuesto que planteas, porque si la víctima está en la violencia es que está ocurriendo, pues que haya una sentencia condenatoria con las pruebas, aunque no haya una declaración de la víctima, puede haber otro tipo de pruebas. Yo creo que es muy importante no olvidar que la violencia es un delito público y que aunque la víctima tiene esa voluntad de declarar o no declarar y de participar y personarse como acusación particular o no hacerlo, eso no quiere decir que esa violencia deba quedar impune. Y yo creo que además ahí, desde el punto de vista de la judicatura, yo como abogada muchas veces ves que si la víctima no participa, todo el mundo tiene un poco ese estereotipo de, bueno, si ella no lo hace, pues esa tendencia a que eso quede en el olvido, ¿no? Y yo creo que no, que toda la sociedad tiene la obligación de que si hay pruebas, evidentemente si hay pruebas, que la presunción de inocencia está presente, pero es lo que yo creo que... Ya no, pero aquí no, es que en España no. Por eso he dicho que yo puedo decir lo que pasa en España, que posiblemente en otros países estuviésemos en otra situación. En España no. En España estamos ante delitos públicos perseguidos por el Ministerio Fiscal y además así debería de ser en todo caso, ¿no? Solo vamos, y luego sí, mucho rápidamente a dos situaciones que es muy verdad lo que dice María. Entonces debe centrarse la investigación en otros medios de prueba, en no hacerla depender exclusivamente de la declaración de la víctima. Pero en esa cuestión de que cuando se llega al final y no quiere hablar, o como en México que quiere desistir de la procedura, lo que se dice es que también hablé de eso en la intervención, es que toda la relación de la víctima desde el momento que se presenta la queixa, la denuncia, gracias, hasta el momento que llega al tribunal, la relación que se mantiene con las policías, con los magistrados fiscales, con los abogados, con los jueces, es muy importante porque se siente soportada y no juzgada, se siente apoyada y tratada como una víctima, ella va a sentirse soportada y no va a desistir, no va a perdonar, y va a depor claramente y convictamente. Eso está estudiado. Entonces, por eso también hablaba de cómo es importante la relación con la víctima, porque ayer, si se acuerdan, el juez del Supremo Tribunal de Justicia dice una cosa muy importante, que es, a un punto, la víctima no sabe lo que dice porque está saturada y se quiere marchar. Esto es la realidad, porque es muy penoso el confronto con el sistema. Gracias. Bueno, sí, me impide...